Una chica de 33 años que está en su 15 día posparto. Aquí tenemos un factor de riesgo muy importante para lo que se nos está ocurriendo. Consulta por un episodio de disnea intensa, dolor torácico tipo pleurítico. Se le ve en mal estado general, cianótica, le hacemos una determinación de la saturación de oxígeno y encontramos que probablemente esté en 75. Hay una presión arterial de 170, un pulso muy rápido, rítmico, débil, está taquimneico, pero no hay hallazgos pulmonares que llamen la atención. Hay un S3 en mesocardio, territorio de la tricúspide más o menos, que podría corresponder al ventrículo derecho. Y se aparece juiciosamente miramos miembros inferiores y encontramos que el miembro inferior derecho está dematizado y hay un signo de Hohmann. Recuerden ustedes, con la pierna flexionada se hace la flexión sin decirle al paciente nada, y uno observa el rostro del paciente y ve el gesto de dolor y luego puede palpar los gemelos y encuentra uno dolor. Entonces, un signo de Hohmann positivo. Estamos ante un cuadro clínico que si aparecen exámenes que no nos soportan nuestra hipótesis diagnóstica, tenemos una idea muy clara de que hay una historia de un tromboembolismo pulmonar secundario a una trombosis venosa profunda facilitada por ese estado posparto de la paciente. ¿El electrocardiograma nos puede ayudar? Sí, nos puede ayudar, sin la menor duda. Hay hallazgos que nos ayudan a seguir pensando. Entonces aquí tenemos nuestro electrocardiograma de 12 derivaciones, donde además hay un trazado de ritmo, un V1 largo. Recuerden que un trazado de ritmo de 2 o un V1 largo, sobre todo cuando el ritmo no es sinusal, es de inmensa ayuda. Entonces tenemos las 12 derivaciones y el D2 largo. Mírenlo juiciosamente, paren la grabación, analícenlo. Y las preguntas que nos van a estimular. Aquí les hago una aproximación de las derivaciones de miembros, las derivaciones precordiales. Pueden parar la grabación y seguimos adelante con las preguntas. Las preguntas que nos estimulan a hacer diagnóstico diferencial con ese electrocardiograma nos dicen, hombre, ¿será que presenta un bloqueo del fascículo posterior del haz de His? ¿Tiene un síndrome de Wellens? Un dolor de pecho. Es una persona joven. Tiene varios criterios para pensar que hay cambios que sugieran un tromboembolismo pulmonar. Tiene un síndrome de falla cardíaca por cardiomiopatía periparto. Vamos a hacer un análisis de cada una de estas opciones utilizando este electrocardiograma que tenemos con nosotros. La primera pregunta, resolvámosla. ¿Presenta un bloqueo del fascículo posterior del haz de His? ¿Cómo se manifiesta un bloqueo del fascículo posterior del haz de His? ¿Cuál es la forma como se manifiesta? ¿Recuerdan ustedes? Vamos a hacer un repaso rápidamente de esto. Cuando hablamos de bloqueo del fascículo posterior es porque la rama derecha está funcionando bien, la rama izquierda en su tronco está funcionando bien, el fascículo anterior bien y el fascículo posterior tiene problemas. Lo vemos más fácilmente cuando lo vemos en un corte axial y analizamos de que el fascículo anterior está funcionando bien, pero el posterior no está funcionando. Entonces, ¿cómo se despolariza el ventrículo? De su endocardio a epicardio y luego toda la pared libre del ventrículo izquierdo. Entonces, si yo tengo aquí una derivación D1 y una derivación ABL que está mirando la cara lateral y tengo unas derivaciones 2, 3 y ABF mirando la cara posterior, miren ustedes que hago un análisis de qué ocurre aquí. Tengo aquí un electrodo. Este vector que se configura al despolarizarse la pared del ventrículo izquierdo se acerca al electrodo y me origina una positividad. Luego, avanzando y despolarizando todo el ventrículo, se alejan de ese electrodo y originan una negatividad importante.
¿Ven? ¿Y qué pasa con las derivaciones 2, 3 y ABF? Están mirando lo que está ocurriendo aquí. Este vector se aleja y si se aleja me origina una negatividad. Estos vectores se acercan y me originan una positividad. Entonces, ¿cómo se caracteriza un bloqueo del fascículo posterior del haz de His? Porque yo hago la definición del eje de este paciente y me encuentro que en D1 predomina todo lo negativo y en ABF todo lo positivo. Entonces, el eje del QRS se me desvía a la derecha, como en este caso podría ser más 120, 130 grados. Entonces, se caracteriza por un eje desviado a la derecha y la morfología en D1 ABL de R pequeña, S profunda. Y en 2, 3 y ABF, Q, R. Miremos si nuestro paciente tiene esto. Entonces buscamos las derivaciones frontales, las derivaciones de miembro, y nos encontramos, vamos a determinar el eje. Y encontramos de que hay en D1 una pequeña onda R y una S de unos 2 milímetros, 3 milímetros, menos 3 más 1 nos daría menos 2. 1, 2. Y ABF tiene una pequeña Q y tiene una onda R importante que mide 3, 8 milímetros. Tendríamos entonces 8 menos 1 más 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces tenemos un eje que aproximadamente está en más 115 grados. Es un eje que está desviado a la derecha. Miremos morfología. D1 y ABR, D1 y ABL, perdón, D1 y ABL, ¿qué muestran? R pequeña, S profunda. D2, D3 y ABF, ¿qué muestran? Q, R. Hombre, cumple criterios de bloqueo del fascículo posterior. Puede decir uno. Esto si no encontramos otra razón para que se den estos hallazgos. El diagnóstico de bloqueo del fascículo anterior es con estos criterios, pero que no tengamos algo que explique una desviación del eje a la derecha y sus otras manifestaciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos decir aquí de la pregunta que nos estamos haciendo? Bueno, nos estamos haciendo la pregunta y decimos que puede ser, pero necesito descartar otra cosa que me explique eso. Un síndrome de Wellens. Miremos. Recuerdan ustedes que el síndrome de Wellens da por un paciente que ha venido presentando dolor de pecho los días anteriores, en periodo corto, que no es prolongado, llega a urgencia sin dolor de pecho y observa uno en el electrocardiograma, estando el paciente sin dolor de pecho, una T negativa profunda de ramas simétricas de B1 a B4. En principio, diría uno que cumple este criterio, pero volvemos otra vez a mirar el escenario en el cual estamos con esa paciente y si no tenemos otra explicación de este cambio de la onda T en las derivaciones precordiales. ¿Ya? Entonces tenemos en stand-by estas dos posibilidades diagnósticas, criterios de tromboembolismo pulmonar. Entonces, ¿qué nos encontramos en este electrocardiograma? Que apunta hacia un tromboembolismo pulmonar, que es lo que estamos sospechando clínicamente. Primero miremos si el ritmo es rítmico o no. Sí, señor. Frecuencia 300, 150, 120 latidos por minuto. Está taquicárdico. Miremos. Hay P detrás de los complejos. P de la misma morfología, relación de la P con el complejo constante, positiva en D2, sinusal. Tenemos una taquicardia sinusal. Ya vimos que el eje del QRS está desviado a la derecha. Y miramos una morfología muy bonita que es muy sugestiva de tromboembolismo pulmonar. S en D1
Q, T negativa en D3, Q, T, que llamamos S1, Q3, T3, S en D1, Q en D3, T negativa, S1, Q3, T3. Tenemos ese criterio, además de la taquicardia sinusal, y miramos las derivaciones precordiales y nos encontramos que hay una inversión de la onda T en B1, B2, B3, B4 que complementa esa situación que está indicándonos el que probablemente hay un ventrículo derecho que está sometido a una presión muy importante y por eso estas características de su repolarización. No podemos olvidar que aquí tenemos en cuenta de que este paciente tiene además una anormalidad auricular izquierda que tenemos que buscarle una explicación que hasta este momento no la tenemos y tenemos que tenerla en mente. Ustedes ven una morfología de RSR' en B1. Entonces ya tenemos que hay suficientes razones para yo decir tiene varios criterios de hipertrofia de tromboembolismo pulmonar. Entonces, aquí tengo una explicación satisfactoria y por eso descarto el bloqueo del fascículo posterior del Ardegis. La historia clínica no es. Tenemos ya una explicación de por qué las T profundas negativas B1, B2, B3, B4 no es Wellen. Sería un síndrome de falla cardíaca por cardiomiopatía periparto. Usualmente el órgano que primero se modifica es el ventrículo izquierdo y tendríamos entonces signos de falla ventricular izquierda, disnea, ¿vale? Crépitos pulmonares, S3, S4 en la punta y posiblemente encontraríamos signos de hipertrofia ventricular izquierda o dilatación del ventrículo izquierdo, clínicamente y en el electrocardiograma. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos un caso muy representativo con unos hallazgos electrocardiográficos de tromboembolismo pulmonar, taquicardia sinusal, S1Q3T3, T negativas, B1, B2, B3 y posiblemente RSR' en B1. Todo ello nos indica que hay un ventrículo derecho que está sometido a un esfuerzo tremendo para poder sacar su sangre hacia la circulación pulmonar. ¿Ok?